poquito de provecho práctico de la clase. Durante la ventilación espontánea, para que se produzca flujo de aire, debe establecerse una diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la vía aérea, es decir, del pulmón y de la atmósfera, para que sea lo suficientemente fuerte para vencer las fuerzas resistivas que presenta el aparato respiratorio, el pulmón y la caja torácica. Las presiones que intervienen en la ventilación espontánea, podemos ver en el cuadrito que tenemos a la derecha en la diapositiva. Tenemos el cambio que se produce durante una inspiración de la presión intrapleural, de -5 a -8, y el cambio de la presión alveolar que se torna negativa. La presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Nos habla más que nada de la distensión que tiene el alveolo durante el ciclo respiratorio, y la presión transtorácica es la diferencia entre la presión pleural y la atmosférica, que nos habla más que nada de la capacidad de distenderse de la caja torácica durante el ciclo respiratorio. Hay el cuadrito que muestra las diferentes presiones que acabamos de nombrar. Las propiedades del aparato respiratorio que intervienen en el movimiento del gas principalmente son la complacencia o distensibilidad y la elastancia. La distensibilidad, cuando tenemos las dos formulitas ahí, que como podemos ver, utilizan las mismas variables en un orden diferente. La distensibilidad habla más que nada de la capacidad de expandirse del pulmón, y la elastancia de la capacidad de contraerse del pulmón. Más allá de que ambas propiedades tengan las mismas variables en su fórmula, no son inversamente proporcionales. Y el ejemplo de esto es con los pacientes con enfisema pulmonar, que tienen una complacencia normal o alta, si hacemos el cálculo, y una elastancia nula o muy baja. En la distensibilidad pulmonar intervienen distintos tipos de fuerzas: las fuerzas del tejido elástico, que está la fuerza elástica del tejido, que están dados por el entrelazado de las fibras de elastina y colágeno, que tiene el mismo parénquima pulmonar, y por las fuerzas producidas por la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? Cuando un líquido, agua, está en una interfaz agua-aire, las fuerzas de atracción intermolecular del agua son fuertes, lo cual en el parénquima pulmonar nos lleva a un colapso. Y como vemos en la imagencita abajo a la derecha, con la ley de Laplace, explicamos que cuando disminuye el radio de un alveolo, aumenta la presión. El radio es inversamente proporcional a la presión que se produce. Eso nos lleva a que un alveolo que está menos dilatado que otro alveolo, o sea, que tiene un radio menor, tiene mayor facilidad de colapsarse, y su flujo va a terminar drenando en el alveolo que no está dilatado, que está dilatado. ¿Cómo soluciona esto el pulmón? A través de neumonocitos tipo 2 que producen el surfactante. El surfactante actúa poniéndose sobre la superficie del alveolo. El mismo tiene un extremo hidrófilo y un extremo hidrófobo, y al distribuirse sobre la superficie del alveolo y sus fuerzas intermoleculares se rechazan entre ellas, y es lo que hace la fuerza contraria a la fuerza que está haciendo la tensión superficial, que tiende a colapsar el alveolo. La fuerza de rechazo entre las moléculas surfactantes distribuidas sobre la superficie del alveolo evita este colapso por el rechazo que se produce entre las mismas moléculas. Este cuadrito es el fenómeno de histéresis, en el cual los cambios de presión en la inspiración y la expiración, de presión en relación al volumen en la inspiración y la expiración, son distintos, y el principal factor de esto es la disminución de la tensión superficial que produce el surfactante. Bueno, por su parte, la caja torácica tiene sus propias cualidades elásticas y de extensibilidad, las cuales son opuestas a las del pulmón. Y gracias a ello tenemos la presión intraplural negativa, que mantiene el pulmón sin colapsarse. Y bueno, ahí como la reseña matemática está el cálculo de la distensibilidad del aparato respiratorio, que lo calculamos de 1 sobre la distensibilidad total es igual a 1 sobre la distensibilidad pulmonar más 1 sobre la distensibilidad de la caja torácica. Bien, la resistencia al flujo en el pulmón se produce principalmente por estos tres factores: la elastancia, la resistencia de la vía aérea y la inertancia. La elastancia lo venimos comentando hasta recién. La resistencia de la vía aérea está principalmente dada,
o explicada por la ley de hoy se lee, en el cual la longitud de la vía aérea es directamente, el aumento de la longitud de la vía aérea es directamente proporcional a la resistencia, es decir, que con más longitud de la vía aérea, mayor resistencia, y el radio, la cuarta potencia del radio es inversamente proporcional a la resistencia, por eso cuando tenemos un broncoespasmo, nos aumenta la presión en la vía aérea, o otro ejemplo sería la diferencia de presión en una vía aérea cuando está el tubo puesto, el tubo endotraqueal puesto, que cuando el tubo endotraqueal no está puesto. Se disminuye el diámetro de la tráquea exponencialmente y eso aumenta la resistencia. Y la inertancia, como tercer factor de resistencia al flujo, la verdad que no es un término que conocía. Se da más que nada en fenómenos que se dan en los pulmones cuando están en ventilación mecánica y la frecuencia respiratoria es superior a 70. Eso decía la bibliografía. Y bueno, esto se genera mayor resistencia y mayor dificultad para expandir el pulmón. Antes de pasar a la ventilación mecánica, la ecuación del movimiento respiratorio, la presión producida por el ventilador más la presión muscular del sistema respiratorio es igual al flujo por la resistencia más el volumen corriente sobre la complacencia. Los objetivos de la mecánica ventilatoria, esto más que nada parece más aplicado para algo patológico, pero los objetivos que nosotros buscamos son los mismos, más allá que el paciente no tengamos que revertir una hipoxemia, por ejemplo, o aliviar una acidosis respiratoria, porque el paciente viene sin acidosis respiratoria y sin hipoxemia, es lo que intentamos lograr mientras estamos durante la cirugía. Entonces logramos un intercambio gaseoso adecuado, mantenemos el volumen pulmonar con la capacidad residual funcional, el volumen de fin de inspiración, y aumentamos la distensibilidad, y evitamos complicaciones como el daño pulmonar inducido por el respirador, la hipersupresión dinámica que se ve en la PIP, en la auto-PIP, y el aumento del espacio muerto fisiológico y el deterioro hemodinámico. Y otra vez, nuevamente, esto por ahí se aplica un poco más a la utilización de ventilación mecánica en unidades de cuidados críticos, que buscamos un nivel aceptable de trabajo respiratorio para evitar que la musculatura se fatigue y mejorar la oxigenación tisular. La sincronía paciente-respirador y confort, la verdad que nosotros en anestesia con el paciente bloqueado no es algo que busquemos, o al menos que yo haya visto hasta el momento. Y la facilidad del destete del respirador, lo mismo, es más que nada para aplicarlo a la unidad de cuidados críticos. Bueno, los modos ventilatorios que incluimos en la clase es la ventilación controlada por volumen y la ventilación controlada por presión. La ventilación controlada por volumen, el ciclado es por tiempo y está limitado por volumen. El respirador entrega el VT seteado previamente a flujo constante hasta alcanzado el tiempo inspiratorio. Al alcanzar el VT, da comienzo a la fase expiratoria y abre la válvula expiratoria, el respirador, y el respirador permite también hacer una pausa inspiratoria, con lo cual logramos ver la presión meseta, que es la presión a flujo cero de la vía respiratoria con la glotis cerrada al final de la inspiración. La complacencia del sistema respiratorio, con este modo de ventilación controlada por volumen, la podemos calcular con el VT sobre la presión meseta menos la PIP. La presión meseta menos la PIP va a ser la driving pressure o la presión de distensión. La ventaja que tiene la ventilación controlada por volumen frente a la ventilación controlada por presión, que nos asegura un volumen minuto. Y en este caso lo que tenemos que controlar son las presiones y utilizar las alarmas que nos provee el sistema del ventilador para darnos aviso de lo mismo, es algo que vamos a programar previamente al comienzo de la ventilación mecánica. Y la ventilación controlada por presión cicla por tiempo y está limitado por presión. El ventilador se le setea una presión sobre PIP y esa es la presión inspiratoria que recibe el paciente por parte del ventilador. Y normalmente la curva de flujo sobre volumen es desacelerada, en este caso, porque el flujo necesario durante la inspiración decrece a medida que avanza el ciclo inspiratorio, la porción inspiratoria del ciclo respiratorio. Y en este caso, el volumen corriente está determinado por la presión de la vía respiratoria, por la resistencia de la vía aérea y por la complacencia del sistema respiratorio. Con esto concluimos que no nos garantiza un volumen minuto
si no lo controlamos nosotros previamente. Y en este caso, al contrario de la ventilación controlada por volumen, lo que debemos controlar es el volumen minuto, porque, como hablamos antes, los cambios en la resistencia de la vía aérea, la contracción del sistema respiratorio y la presión inspiratoria son los que van a generar los cambios en el volumen minuto. Perdón, sí, en el volumen minuto y en el tidal volume. Es ventajoso con los sistemas supraglóticos, como explicó Martina en su clase. Los dispositivos supraglóticos hay que evitar que superen una presión de 20 centímetros de agua para evitar vencer la resistencia del esfínter esofágico inferior. Y bueno, con este modo lo podemos calcular a la presión que le queremos aplicar a la vía aérea, en cambio con la ventilación controlada por volumen no. Y existe evidencia contradictoria del uso de la ventilación controlada por presión en comparación a la ventilación controlada por volumen en pacientes con obesidad mórbida. Bueno, y ahí tenemos 3 gráficas de presión, flujo y volumen en relación al tiempo en la situación de volumen control y de presión control. La característica, que bueno, empiezo por el trigger, las características que tenemos que tener en cuenta al momento de setear el ventilador son el trigger y el ciclado. El trigger es lo que va a iniciar la fase inspiratoria, y el ciclado es lo que va a iniciar la fase expiratoria. El trigger puede ser por tiempo, el cual depende completamente del ventilador. Como dijimos recién, en ventilación control siempre va a depender del ventilador. Por presiones, que el inicio de la inspiración del paciente dispara el ventilador, pero estos ya serían modos de soporte o de asistencia. Lo mismo con el flujo. Cuando se inicia el flujo inspiratorio, el respirador va a disparar el jet de aire. O neural, que con un dispositivo se captan las señales electromiográficas del diafragma y con eso se inicia el jet de aire para la inspiración. Y el ciclado es cuando inicia la fase expiratoria, en la cual se abre la válvula expiratoria. Puede depender de más o menos las mismas variables: del tiempo, como en el caso de la ventilación controlada; de presión, cuando el impulso expiratorio del paciente es lo que determina la apertura de la válvula expiratoria; del volumen; y neural, nuevamente, con el mismo criterio que utilizamos para el otro. Entonces el trigger es lo que va a determinar el inicio de la fase inspiratoria, y el ciclado lo que va a determinar el inicio de la fase expiratoria. Ahora, ¿cómo monitorizamos la ventilación mecánica? En la ventilación controlada por volumen, lo que dijimos en las diapositivas previas, es que teníamos que controlar las presiones. ¿Qué presiones controlamos? La presión pico, la presión meseta y la autopip. La presión pico es la presión máxima que se alcanza en la vía respiratoria en la inspiración. La presión meseta es la presión que tenemos en la vía respiratoria, como dijimos antes, a flujo cero, con la glotis cerrada. Y por último, la autopip, que para medirla necesitamos que el ventilador cuente con una pausa expiratoria, en la cual podemos medir la presión que existe en la vía aérea al final de la expiración. Y en la presión controlada por volumen, como ya lo dijimos, lo que tenemos que controlar es el VT, porque la presión no nos va a asegurar un VT o volumen minuto adecuado. Y también siempre tenemos que controlar la autopip. Los efectos de la ventilación mecánica a nivel cardiovascular: vamos a tener una disminución del retorno venoso por resultado del aumento de las presiones intratorácicas, lo que nos va a dar una caída del gasto cardíaco del ventrículo derecho. Si a esta caída del gasto cardíaco del ventrículo derecho le sumamos un aumento de poscarga del ventrículo derecho, se puede afectar la precarga del ventrículo izquierdo. Y a esto le denominamos deperdencia ventricular indirecta. Más allá de que para que se logre este punto de interdependencia ventricular indirecta y tenga una repercusión hemodinámica negativa en la precarga del ventrículo izquierdo, el aumento de la poscarga del ventrículo derecho existe más allá de estados patológicos. Y este aumento de la poscarga del ventrículo derecho está dado por la presión media de la vía aérea, las atelectasias que llevan a la vasoconstricción hipóxica del lecho vascular pulmonar, con lo cual aumenta la resistencia vascular dentro del pulmón, y eso genera un aumento de la precarga del ventrículo derecho. Perdón, de la poscarga del ventrículo derecho. Y la sobredistensión de los alvéolos también comprime los vasos adyacentes. A nivel renal, para evitar la injuria renal aguda, nos tenemos que
que asegurar de que tenemos un gasto cardíaco correcto y no una presión arterial media correcta. Ya que con el uso de vasopresores como la noradrenalina podemos lograr una presión arterial media correcta, pero eso no significa que la perfusión renal sea la adecuada. El efecto sobre el sistema simpático del eje renina-angiotensina y la liberación no osmótica antidiurética nos lleva a la oligouria, y otra manera de daño renal es por el biotrauma. Cuando se utiliza ventilación no protectiva, se daña el parénquima pulmonar y se liberan factores inflamatorios, los cuales terminan generando a nivel sistémico daño a nivel renal. A nivel neuromuscular, la atrofia de la musculatura respiratoria y los cambios estructurales en la célula muscular se producen tan solo a partir de las 18 horas de ya haber comenzado la ventilación mecánica. Los cambios gástricos y hepatoesplénicos, con PIB superiores a 20 centímetros de agua, la perfusión esplénica disminuye, y en caso de tener necesidad de utilizar hipercamia permisiva, por cuadros en los cuales no se puede disminuir la PCO2 a los valores esperados, porque lograr ese efecto generaría mayor daño a nivel del parénquima pulmonar y descompensaría más al paciente, como en el caso de la hipercamia permisiva. En una primera instancia disminuye el flujo hepático y esplénico por la activación simpática que se produce, y luego se produce vasodilatación directa producida por el aumento de la PCO2. A nivel del aparato respiratorio, ¿puedo ir para adelante, para atrás? Sí, amigo. Aprieto acá y voy para atrás. Gracias. A nivel del aparato respiratorio, cuando estamos bajo anestesia general, con bloqueantes neuromusculares y en decúbito dorsal, se produce el colapso de algunas unidades alveolares, lo cual genera una caída en la capacidad residual funcional del paciente, como lo vemos en esa fotito. La ventilación a presión positiva modifica la resistencia vascular pulmonar y comprime el mediastino. La PIP evita el reclutamiento y el colapso alveolar, a la vez de que mejora la distribución de los líquidos en el pulmón y disminuye el riesgo de aspiración de secreciones suplagóticas. Se entiende por reclutamiento a la disminución del espacio del tejido no aireado en respuesta al aumento de la presión de la vía aérea. Al final describimos dos maniobras de reclutamiento. Y los altos niveles de PIP se traducen en sobreextensión alveolar, como ya lo dijimos antes, y aumentamos el espacio muerto fisiológico porque generamos un desequilibrio BQ, porque comprimimos los vasos adyacentes. Gracias, Juan. Bien. El daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica, o BILI por sus siglas en inglés, se asocia a aumentos de la presión transpulmonar y a la deformación generada por el ventilador en los pulmones vulnerables debido a la reducción del número de unidades disponibles para la ventilación, como puede ser el caso de un distrés respiratorio. La elongación del parénquima pulmonar puede ser estimado haciendo la siguiente ecuación, el BT sobre el volumen del final de expiración, y con BT mayores a 9 mililitros kilo del peso corporal ideal, esta relación de BT-BFE aumenta. Sin la PIP, sumamos la apertura y colapso constante de las unidades alveolares. Todo esto desencadena inflamación y necrosis. Y para aproximarnos al estado de estrés y de elongación global del parénquima pulmonar, podemos utilizar las presiones meseta y la driving pressure, o presión de distensión, que como ya lo expliqué con anterioridad, la presión meseta es la presión que obtenemos en el ventilador al final de la inspiración a flujo cero, la cual no debe superar los 25-28 centímetros de agua. Y la driving pressure, o presión de distensión, que la vamos a calcular con la presión meseta menos la PIP, tiene que tratar de mantenerse menor a 15 centímetros de agua. Bien. Ahora el fundamento de la ventilación protectiva. La ventilación protectiva disminuye la sobreextensión, el reclutamiento y disminuye las presiones meseta y driving. Los estudios demostraron una menor incidencia de complicaciones como neumonías, atelectasias, sepsis y estadías y disminución de la estadía hospitalaria cuando se utilizaban PIP entre 5 y 6 y BTs entre 6 y 8 mililitros kilo del peso corporal ideal. Bueno, los estudios tampoco mostraron mayor beneficio cuando se utilizan PIP mayores a 6, a menos que estemos hablando de pacientes en los cuales
por ejemplo, un paciente hiperobeso, en el cual el colapso de la vía aérea va a ser vencido por más que le pongamos una PIP de 6. Y solamente las maniobras de reclutamiento pueden asegurar la apertura de las unidades alveolares colapsadas a causa del decúbito dorsal, los bloqueantes neuromusculares y la anestesia general inducida. Y bueno, por último, algunas sugerencias prácticas. Utilizar la ventilación protectiva entre 6 y 8 mililitros kilo de BT, del peso corporal ideal. Asegurar un volumen minuto y controlar las presiones. Pico, meseta y driving. Asegurar el volumen minuto y controlar las presiones sería asegurar el volumen minuto cuando uno está en ventilación controlada por presión, y controlar las presiones, pico, meseta y driving, principalmente en la ventilación controlada por volumen. Siempre evaluar la presencia de autopip, si es que la máquina lo permite, con una pausa a fin de expiración. Mantener la PIP entre 4 y 8, y como nombraba en la diapositiva anterior, se van a necesitar PIP mayores en pacientes, por ejemplo, que tengan una PAFI menor a 200, infiltrados bilaterales, pacientes hiperobesos, o que la presión intraabdominal sea mayor de 12 centímetros de agua. Y las maniobras de reclutamiento pulmonar, de las que habíamos, en la próxima diapositiva nombramos las maniobras de reclutamiento pulmonar. Y la programación de los modos, ya sea de ventilación controlada por volumen o ventilación controlada por presión. En la ventilación controlada por volumen, siempre fijamos el BT entre 6 y 8, mililitros kilo el peso ideal, la frecuencia respiratoria entre 12 y 16, pero en pacientes obstructivos puede ser menor, o en pacientes restrictivos mayor, y lo podemos titular guiándonos por el entitle de dióxido de carbono. En la relación inspiración-expiración, siempre lo vamos a hacer de 1 a 2 o de 1 a 3, y las PIP las vamos a tratar de colocar entre 4 y 8 centímetros de agua. Obviamente las titulamos en los pacientes con las comorbilidades descritas en las diapositivas anteriores. La ventilación controlada por presión, vamos a generar una presión inspiratoria sobre PIP que produzca un BT entre 6 y 8. El mayor BT obtenido con un nivel estable de presión expiratoria estará determinado por el tiempo inspiratorio que permita el flujo desacelerado llegue a 0. La frecuencia respiratoria en este modo va a estar reseteada un poquito más baja, entre 6 y 12, y la PIP de 5 centímetros de agua para comenzar, y luego la vamos a ajustar dependiendo del paciente. Bien, y ahora para ir terminando, las maniobras de reclutamiento alveolar. Colocamos el ventilador en ventilación controlada por presión. Nos aseguramos de tener una driving pressure de 15 centímetros de agua, y colocamos la PIP en 20, una frecuencia respiratoria de 15, con un tiempo expiratorio de 2 segundos, por 30 segundos, o sea que vamos a tener una relación IE 1 a 1. Luego de esos 30 segundos vamos a subir 5 puntos más la PIP por otros 30 segundos, y luego otros 5 puntos más la PIP por otros 30 segundos. Con esto lo que buscamos es abrir las unidades alveolares colapsadas. Luego de esto, regresamos a la ventilación controlada por volumen, con el seteo definido que habíamos hecho antes para el BP, la relación inspiración-expiración y la frecuencia respiratoria, y comenzamos con una PIP en 20 durante un minuto, y vamos realizando maniobras de titulación escalonada para encontrar la PIP más adecuada para la compliance del paciente. Al final de cada uno de estos escalones, o sea, del paso de cada vez que pasa un minuto, vamos a medir la presión meseta, la driving pressure, y con esos dos, con la fórmula que nombramos antes, podemos estimar la compliance del sistema respiratorio. Y vamos a ir reduciendo de a 2 puntos la PIP hasta conseguir la PIP que se asocia a la mejor compliance para el pulmón del paciente. Y la otra maniobra de reclutamiento pulmonar, que también necesitamos hacer en ventilación controlada por presión, seteamos la frecuencia respiratoria en 15, y vamos incrementando la PIP de 5 en 5 cada 5 respiraciones, hasta que logramos una PIP de 20. La ponemos en 5 a la PIP, esperamos 5 respiraciones, la ponemos en 5, le subimos 5 más, y así hasta que llegamos a 20. Y la presión sobre PIP siempre se mantiene en 15 centímetros de agua hasta la última escalada de la PIP, o sea, cuando ya llegamos a la PIP de 20, que ahí la colocamos lo suficientemente alta como para alcanzar una presión pico de 40 centímetros de agua, pico, no meseta, la cual se mantiene durante 10 ciclos respiratorios. Y luego vamos a regresar la PIP a 5 centímetros de agua, y volvemos a la ventilación controlada por volumen. Y fin de la clase. Muy buena lista. Kinesiólogo nazi.
Buena, Lisa. Muy buena, querido. ¿Qué querés? Que me acomode la pantalla que tengo.